Sí. Buenas tardes. República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Tercera de Sesión Civil y Familia Laboral, aplicación al sistema procesal oral. En Montería, a los 18 días del mes de abril se dará inicio a la audiencia pública de alegatos y decisión con el fin de resolver la apelación de auto dentro del proceso instaurado por la señora Marixa Isabel Vega contra el señor Reyes Benítez Martínez y otros, radicada bajo el número 23 466 31 89 001 2012 00189. Se les recuerda a los asistentes e intervinientes el debido respeto y decoro que deben observar durante la audiencia. Ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala. Obedecer las órdenes impartidas. Permanecer en los lugares asignados, salvo que se autorice lo contrario. No murmurar los aciertos o desaciertos de las partes a través de señas, aspavientos o manifestaciones verbales. Utilizar posturas acordes a la solemnidad de la audiencia. No fumar, comer, dormir, leer y botar basura en sitios inadecuados. No protagonizar ni fomentar riñas o escándalos dentro de la sala. No hacer uso de equipos de comunicación y mantenerlos apagados. Preside la audiencia el honorable magistrado doctor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, quien proferirá la decisión adoptada por la sala integrada con los magistrados doctores Cruz Antonio Yáñez Arrieta y Gustavo Manuel Jiménez Peralta. Se les solicita a los asistentes ponerse de pie al ingresar los honorables magistrados a la sala. En Montería, ¿qué hora es? 3:33 del día 18 de abril, ¿verdad?, de 2013, la Sala Tercera de Decisión Civil y Familia Laboral del Tribunal Superior de este distrito se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación oportunamente impetrado por el apoderado de la parte demandante contra el auto adiado 28 de enero del 2013, proferido por el juzgado promiscuo del circuito de Montelíbano, Córdoba, dentro del proceso ordinario laboral radicado número 23466 31-89- 001-2012-0189, promovido por la señora Marixa Isabel Vega Pérez contra el señor Reyes Benítez Martínez y otros. A continuación se procede a verificar la asistencia de la parte aquí presente, comenzando por la parte demandante y su representante. Buenas tardes. Muchas gracias, su señoría. Mi nombre es Mauricio Roberto Castrillón Mejía, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.251.492, expedida en la ciudad de Barranquilla. Abogado en ejercicio, contador de la tarjeta profesional 156783, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación recibo en mi oficina en la calle 17, número 3156 del municipio de Montería, contiguo al Palacio de Justicia. Me presento en esta audiencia como apelante único. Muchas gracias, honorable magistrado. La constancia que la parte demandada ni su apoderado se hicieron presente. Concluida la identificación, se procede a dar aplicación al artículo 82, numeral segundo del Código Procesal Laboral, y se escucharán los alegatos en este momento de la parte demandante. Nuevamente, muchas gracias, honorable magistrado. Tenemos, señores magistrados, que el debate procesal que hoy se plantea, como usted lo manifestó, proviene de un proceso ordinario laboral impetrado por la señora Marixa Vega Pérez, en contra de quien hoy represento, el señor Reyes Benítez y otros actores.
Dicho proceso se adelanta en juzgado domingo del circuito del municipio de Montelíbano, bajo dedicado 2012-089-00. Dicho libelo demandatorio fue contestado por 1000 personas dentro del término de ley y se proponen como excepciones previas la prescripción de la acción y la indebida acumulación de pretensiones reflejadas en los numerales 5, 6 y 8 de la capítulo petitorio del demandante. Celebrada la audiencia que trata el artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral, modificado a su vez por el artículo 11 de la Ley 1149 de 2007, para los casos de esta índole, se presentaron las partes, a excepción de la apoderada de la Superintendencia de Registro. Se obvia la audiencia de conciliación por falta de representación de dicha superintendencia y pasamos a la audiencia de sesión a la audiencia de que trata la revisión de sesiones previas. Una vez se le coge traslado al demandante, manifiesta de que argumenta ataca las excepciones propuestas, manifestando en cuanto a la prescripción de la acción de que existe un documento en el folio 21, un documento privado, donde el demandado dependiente se compromete a cancelar las acreencias laborales que él está solicitando. A su vez, para atacar la exención propuesta de indebida acumulación de pretensiones, cita una jurisprudencia radicada bajo el número 35.303 del 14 de julio del 2009, Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, magistrada ponente la doctora Isaura Vargas Díaz, entre otras normativas. Una vez que me conceden el uso de la palabra, le manifiesto al señor juez que los argumentos esgrimidos por el apoderado no corresponden a la realidad, puesto que de dicho documento de compromiso donde él reconoce que se le adeudan ciertas acreencias laborales está viciado, puesto que el consentimiento de mi apoderado no se vio reflejado. Él manifiesta en dicho documento que lo hace bajo presión porque hay una visita de la Superintendencia de Notariado y Registro y necesita que esta subalterna le entregue los documentos. Pido la tacha de falsedad de dicho documento y asimismo aporto con la contestación de la demanda el pago de los últimos 5 años de aporte para fiscales, aporte de seguridad social y pago de prestaciones sociales, emolumentos que el apoderado está solicitando con la demanda. Por lo tanto, considero que está llamado a prosperar la prescripción de la acción por cuanto la norma nos exige los últimos 3 años para reclamar el derecho. Con relación a la indebida acumulación de pretensiones, para el caso personal, digo yo, donde más se configura la exención. El señor juez, con relación a la prescripción, me la niega, manifestando de que le da plena validez a este documento y que no se encuentran probadas todavía los presupuestos de ley para declarar la prescripción y, como es una prescripción, una exención que solicite mixta, tanto como previa como de fondo, decide resolverla de fondo. En cuanto a la exención propuesta como indebida acumulación de pretensiones, le solicito a ustedes, honorable magistrado, que lean con detenimiento, mucha responsabilidad, las exenciones que el demandante propone en el numeral 5º, 6º y 8º, puesto que es claro que existe una inexactitud en la redacción de dicho capítulo, puesto que el demandante solicita en el numeral 5º que se declare el despido sin justa causa y se condene al pago de la sanción que corresponde, en este caso él solicitó el artículo 6 de la ley 50. Asimismo solicita que se le cancele la sanción moratoria correspondiente al artículo 65, ¿sí?, la llamada brazo caído, pero lo que él no considera o no cae en cuenta al momento de redactar la demanda es que estas pretensiones las solicitó como principales y en la redacción de la pretensión número 8
solicita que se declare ineficaz ese despido y se condena a que se le cancelen salarios y prestaciones sociales desde el momento en que se despide hasta que se hagan efectivos. Entonces, el verdadero debate procesal y el problema jurídico que se plantea es, al momento del fallador entrar a decidir, se crea una duda jurídica, puesto que si se le concede la indemnización moratoria que la pide como principal y se condena a mí por delante en un hipotético caso, y se le concede además la concerniente en la numeral sexta, que es la sanción moratoria, yo quisiera saber cómo el juez va a conceder que se declare ineficaz un despido que ya fue declarado por justa causa y ya fue sancionado. ¿Sí? Y lo que es peor aún, nos dice la norma que si se declara ineficaz el despido, el contrato queda vigente. Y al quedar vigente el contrato, mal haría el fallador en concederle la sanción moratoria del artículo 65. ¿En qué consiste todo esto, señor magistrado? En que el ilustre colega, al momento de redactar la demanda, considero que por error involuntario no pidió en subsidio la pretensión contenida en el numeral octavo. No contento con ello, y no corrigiendo el error en la audiencia antes manifestada, trae a colación una jurisprudencia, la jurisprudencia 35.303 de la fecha antes mencionada, en la cual se debate y se lleva una línea jurisprudencial sobre cuándo opera o no opera la ineficacia del despido. Dice la Corte que tiene que probarse la mala fe del empleador. Nada tiene que ver con la indebida acumulación de pretensiones. Y analizando dicha jurisprudencia, en los antecedentes de esa jurisprudencia, encuentro que el actor principal, el demandante de esa jurisprudencia, solicita la ineficacia del despido como principal y hace la tarea que el artículo 25A le exige. Pide en subsidio unos emolumentos laborales y una sanción moratoria. O sea, él da cumplimiento al artículo 25A del Código de Procedimiento Laboral. Pidió como principal una y subsidiaria la otra. Lo que para el caso que nos ocupa no aconteció de esa manera. Todas son principales y al momento del juez fallar, una no se excluye de la otra. Entonces, aquí el planteamiento jurídico es determinar si se le da cumplimiento al artículo 25A del Código de Procedimiento Laboral o el 82 del Código de Procedimiento Civil, que para el caso se redactan en igual forma, ¿sí? En especial lo concerniente en el numeral segundo de dicho artículo, el cual nos enseña que para que no haya indebida acumulación de pretensiones deben ser excluidas una de la otra o solicitarse bien sea una como principal y una como secundaria, lo cual no se encuentra redactado dentro de la demanda principal presentada por el actor. Ante todo esto, el honorable juez de Montelíbano, argumentando y acogiéndose a la jurisprudencia que presenta el actor, deja de lado lo que estipula el artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, que es la aplicación de la ley, y ante un vacío que se puede hacer interpretación de una jurisprudencia o de la doctrina, y le concede la razón al demandante bajo estos parámetros. Y eso es lo que hoy nos tiene aquí, honorables magistrados, porque considero que el demandante, bien sea por ineptitud, por error involuntario, no solicitó como subsidiaria la pretensión contenida en el numeral octavo. Porque al decretarse todas en forma principal, una se excluye de la otra. Eso es sencillo. Y así nos lo enseña el artículo 25 y nos guía. Y así lo hizo el actor en la jurisprudencia que el mismo demandante presentó, lo cual él hábilmente no manifestó eso. Simplemente se dedicó a transcribir o a leer parte de la jurisprudencia que habla de la ineficacia del despido. Yo no estoy en contra de los argumentos fácticos de la jurisprudencia. Están debatiendo argumentos totalmente diferentes. Eso nos tiene hoy aquí en el magistrado. Por lo anterior, solicito a ustedes, con el mayor de los respetos, con el respeto que me caracteriza, se declare probada la excepción tanto de prescripción por las pruebas allegadas al proceso y se declare probada la excepción de indebida acumulación de pretensión. Son dos excepciones que presenté y dos excepciones que estoy presentando el recurso de alzada. No siendo más, muchas gracias, honorable magistrado. Se deja expresa constancia que la parte presente es el apoderado de la parte demandada. Sí, bueno, gracias. Se procede a hacer un receso hasta por 15 minutos, oídos los alegatos, para tomar la decisión de fondo.
Se reanuda la audiencia dentro del proceso instaurado por la señora Marix Isabel Vega contra el señor Reyes Benítez Martínez y otros, radicado 23 466 31 89 001 2012 00189. Se les solicita a los asistentes ponerse de pie al ingresar a los honorables magistrados. Terminado el receso, se procede a hacer el pronunciamiento de fondo. Para ello, se hará un breve resumen de los antecedentes. Tenemos que la parte demandante, a través de apoderado judicial, presentó unas pretensiones con el fin que se declare la existencia de una relación laboral entre las partes ya identificadas desde el día 15 del 03-1988 hasta el 30-19 del 2011, aduciendo que se dio por terminada de manera injusta y en consecuencia solicita se condene a pagar solidariamente a los demandados los siguientes conceptos. Primero, prestaciones sociales causadas y no pagadas, como son vacaciones, auxilio de transporte, cesantía, intereses a la cesantía, compensación en dinero del calzado y vestido de labor prima del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio del 2011. Asimismo pide la indemnización por despido injusto, teniendo en cuenta que la relación de trabajo duró 23 años, 6 meses y 16 días, para lo cual se le debe aplicar la tabla que consagra el artículo 6 de la Ley 50 de 1990. También pide la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por el no pago de las prestaciones sociales al momento del despido, la cual se causará a partir de este y hasta que se efectúe el pago de los salarios y prestaciones sociales adecuadas. Solicita igualmente se declare que el despido es ineficaz, toda vez que la parte demandada no notificó mediante escrito dirigido al demandante y el Estado de la Seguridad Social y Parafiscal, como consecuencia de ello, pretende se condene al demandado al pago de salarios, prestaciones sociales, tales como primas, vacaciones, cesantía e intereses, desde que expiró la relación laboral hasta que su pago se haga efectivo. Notificada en legal forma, en la parte haciendo uso del derecho de defensa, dice que el demandado ya identificado presenta el apoderado del demandado las siguientes exenciones: prescripción de la acción, la cual hace consistir y la fundamenta en el 488 del Código Procesal Laboral, en razón que la demandante no ejerció su derecho en la oportunidad legal. Para ello, además, señala que no lo hizo porque a sus voces ésta no tenía razón para ello, si se tiene en cuenta que los emolumentos laborales reclamados se le cancelaban en forma oportuna, directa y efectiva. También presenta la exención de indebida acumulación de pretensiones. Invoca la exención señalando que la parte demandante solicita el reconocimiento y pago de la indemnización por despido sin justa causa, la sanción moratoria y a la declaratoria de la ineficacia del despido por no haberse notificado al demandado del Estado de la Seguridad Social y Parafiscales, prestaciones estas que se excluyen entre sí y no fueron presentadas como principales y subsidiarias. El autoapelado. El señor juez de instancia consideró respecto a la prescripción, dice que en lo fundamental, dice que no se demostró que se hallara en discusión la exigibilidad de la obligación. Además, dice que es menester hacer un análisis del documento a que se refiere el apoderado judicial de la parte actora, frente al cual dice existir una presunta renuncia
de la prescripción de las prestaciones sociales, señalando al efecto que se ocupará del mismo al momento de proferir el fallo correspondiente. Quiere la sala precisar que ante esta decisión el juez no hizo un pronunciamiento de fondo, de tal suerte que al tenor del artículo 65, modificado por la ley 712 del 2001, artículo 29, ese auto no es objeto de apelación, por lo tanto se abstiene la sala de hacer pronunciamiento sobre esta tópica. En cuanto a la indebida acumulación de pretensiones, señaló que frente al artículo 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, manifestando que la primera de las indemnizaciones reclamadas se refiere a la que se genera por incumplimiento de lo pactado, y la segunda a una sanción de tipo moratorio por no cancelarse los salarios y prestaciones sociales al momento de la culminación de la relación laboral. En este orden concluyó que por no resolver sobre las mismas cuestiones, dice el juez Aguo, son perfectamente acumulables. En cuanto a la ineficacia del despido en los eventos consagrados en el parágrafo 1 del artículo 65 del procesal laboral, declaró que no se configuraba la excepción propuesta, porque el hecho de que la norma diga que se torna ineficaz el despido, dice el juez Aguo, no significa que tenga como consecuencia reincorporar al trabajador a su puesto de trabajo. Simplemente es una protección al trabajador y a sus cotizaciones al sistema de seguridad social. Además, el apoderado judicial de la demandada se refiere a que haya una indebida acumulación porque solicita el reconocimiento de salarios y prestaciones desde que expiró la relación laboral hasta que se haga efectivo el pago, siendo esta una contraprestación natural a la prestación del servicio. Recurso de apelación. Como ya se indicó, se abstendrá la sala pues, de hacer pronunciamiento sobre la tópica de la prescripción. Y se pasa a resolver lo atinente a la indebida acumulación, y para ello el apoderado de la parte demandada en lo esencial dice que se configura respecto a la pretensión contenida en el numeral quinto, es decir, indemnización por despido injusto, la cual debe concederse por parte del juez, generaría una decisión inhibitoria respecto a la pretensión contenida en el numeral octavo, con lo que se pretende la declaratoria de la ineficacia del despido, pues son excluyentes entre sí y no fueron propuestas como principales y como subsidiarias. Consideraciones. Antes de resolver el fondo, considera la sala pertinente que, una vez escuchado el audio contentivo de la audiencia por medio de la cual se resolvieron las decisiones previas propuestas en el asunto, se puede observar que en cuanto a la inconformidad que va a estudiar la sala, que es la indebida acumulación de pretensiones, tenemos que la indebida acumulación de pretensiones de indemnización por despido injusto y la declaratoria de la ineficacia del mismo, es decir, sería el problema jurídico a resolver. A efecto de su resolución se traerá a colación el artículo 25A del Código Procesal Laboral, según el cual el demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que el juez sea competente para conocer de todas, que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias, y que puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Iniciamos con el requisito contenido en el numeral 2 de la norma, es decir, la exigencia de que
abro comillas, las pretensiones no se excluyen entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. Pues bien, este requerimiento establecido por el legislador no es una mera formalidad, sino una exigencia para que el juez, al momento de dictar sentencia, no se halle frente a pretensiones formuladas sin la lógica necesaria para que no sea la negación de la otra, porque de ser así, el fallo sería inhibitorio. Es decir, se rompe la regla de lógica de la no contradicción, de procederse en la forma como se pretende en la demanda. Ahora, no nos encontramos frente a una indebida acumulación de pretensiones cuando estas son deprecadas sin fundamento fáctico para ser reconocidas o son consecuenciales o sustanciales. La exclusión se presenta cuando el funcionario judicial se halla ante el dilema de ordenar o escoger entre una o varias pretensiones, siendo procedentes o viables toda vez que además de ser una tarea del demandante, la evidente exclusión y contradicción impiden tomar una decisión de fondo. Sobre esta tópica o misma ratio decidendi, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en su sala de casación laboral, en el radicado 29713, siendo magistrado ponente el doctor Francisco Javier Ricaurte Gómez, señaló, abro comillas, se explicó claramente, dice el honorable magistrado, que el fallo inhibitorio solo es procedente cuando las pretensiones resultan indebidamente acumuladas por razón del carácter opuesto o contradictorio que ellas tienen entre sí, porque una necesariamente excluye a la otra, como por ejemplo, cuando se ejercita en materia laboral la acción de reintegro, cuyo efecto es el que continúe el contrato que se venía ejecutando. Si prospera la pretensión del demandante y al mismo tiempo se pretende que sea reconocida la indemnización por despido y el auxilio de cesantía definitivo o una pensión de jubilación, puesto que cualquiera de estas súplicas supone la extinción del contrato, cierro comillas. En el presente caso, el demandante formuló varias pretensiones, siendo objeto del recurso las siguientes: la declaratoria de ineficacia del despido por no notificar al trabajador del estado actual de los aportes a la seguridad social, además el pago de todos los salarios y prestaciones desde la ocurrencia del despido ineficaz. Segundo, y la indemnización por despido injusto. A juicio de la sala, aplicando el supuesto de hecho contenido en la norma y la misma ratio de la jurisprudencia citada, se considera que las referidas pretensiones son excluyentes entre sí y no se propusieron como principales y subsidiarias. Respecto a la primera, preciso es señalar que si bien es considerada una garantía a la sostenibilidad del sistema de seguridad social integral, como lo afirma el ACU, no por ello debe desconocerse que lo pretendido por el demandante es que se deje sin efecto el despido. Entonces surgiría el siguiente interrogante: ¿cómo resolvería el juez respecto a la indemnización por despido sin justa causa si el actor también pretende que se declare la ineficacia del despido y el consecuente pago de los salarios y prestaciones que por ese hecho dejó de recibir? La anterior circunstancia colocaría al funcionario judicial ante la imposibilidad de fallar de fondo, toda vez que ambas pretensiones son viables, siendo la labor de escogencia de las mismas en el orden en que las pretenda hacer valer, una labor que corresponde al demandante. Corolario de lo anterior, obedece a que el demandante, aunque en primera instancia se le corrió traslado de la decisión propuesta para que subsanara los defectos evidenciados, con la misma persistió en el error, es decir, no corrigió la demanda,
Por consiguiente, mal haría la sala en avalar su actitud y concederle en este momento procesar un término adicional para esos efectos, pues de haberse observado esta anomalía, al momento de admitir el escrito demandatorio, ello había dado lugar a ordenar su corrección, y si no se subsanaba oportunamente, la consecuencia era la no continuación de su trámite por rechazo de la demanda. Por lo brevemente expuesto, se resuelve primero abstenerse la sala de hacer pronunciamientos sobre la prescripción. Segundo, en cuanto a la exención de indebida acumulación de pretensiones, se revoca lo resuelto por el ACO y en su lugar se declara aprobada la exención propuesta. Como consecuencia de lo anterior se declara terminado el proceso. Tercero, sin costas en esta instancia. Cuarto, oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen para lo pertinente. Las partes quedan notificadas en estrado, no siendo otro el objeto de la presente, se da por terminada la presente audiencia, siendo las 4:30 de la tarde. Los magistrados Carmelo de Cristo Villadiego, Cruz Antonio Llanes Arrieta y Gustavo Manuel Jiménez Peralta. Gracias.